Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Pero muy buenas tardes, una nueva edición de Sin Saco Fiscal en este día 18 de enero del 2022, con la disculpa del caso de la semana pasada, que no pudimos hacer el programa porque estaba todo cortado de luz en todas partes. Después realmente se nos hizo imposible, técnicamente hablando para el doctor Haddad y para mí, poder hacer el programa. Y la verdad que hacerlo a mitad de semana, cortado, mal, no valía la pena. Entonces preferimos levantar el programa la semana pasada. Las condiciones técnicas no daban, las humanas tampoco. Tenemos a Guillermo Guer también enfermito. El equipo está medio golpeado. Hoy sí, ya volvemos con todo a esta edición de Sin Saco Fiscal. Doctor Jorge Haddad, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que ayude el tiempo. Por lo menos no hace 48 grados bajo la sombra, Por eso, por eso, podemos respirar, digamos. por La eso. mitad del país no está con corte de luz, algo es algo. Algo Digamos, avanzamos. digamos que podemos hacer. Bueno, Sí, no hay muchos temas en esta semana. La FIP está de vacaciones, afortunadamente, sí. pero no así los contadores que tienen mucho trabajo. Con lo cual, comencemos con el título principal del día de hoy, que tiene que ver con condonación de deudas. Sí, esto es una ley vieja que fue prorrogada. El 23 de diciembre del año 2019, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso donde establecía un plan de facilidades de pago, entre otras cosas. Ese plan de facilidades de pago fue ampliado y modificado por dos leyes posteriores. La última de las leyes estableció una condonación de deudas prevista como alivio fiscal para aquellos contribuyentes que se encuentren subjetivamente, decimos nosotros, en condiciones especiales. O sea, en principio tiene que ser MIPYME, pero aparte de MIPYME está dirigido especialmente a aquellas entidades de bien público, personas jurídicas, asociaciones civiles sin fin de lucro, fundaciones, etcétera, sin fin de lucro. Especialmente para ellas está dirigido esto. Eh, Incluye obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, pero vencidas al 31 de agosto pasado. Tiene una característica: se puede acoger la entidad hasta por supuesto también están incluidos las personas físicas, los autónomos, pero deudas hasta 100.000 pesos. Eso se condona, la multa, los intereses, hay condonación de todo, y el plazo donde uno debe acogerse es el 2 de marzo. Ahora, como en todas las cosas que hay beneficios, siempre hay requisitos. No todo es gratis en la vida. Entonces, Qué raro, para variar, ¿no? qué raro. Entonces, certificado MIPYME para las micro y pequeñas empresas. Inscripción en los registros para las cooperativas de trabajo, escolares, bibliotecas populares, clubes de barrios, asociaciones de pueblos originarios, bomberos voluntarios, fomento rural. Tienen que estar inscritas y tienen que tener en los registros respectivos. Además, las entidades sin fin de lucro deben presentar la certificación de la exención en el impuesto a las ganancias, que la exención se la otorga a la FIP. Esa es una discusión eterna porque la exención viene dada por ley. Una entidad sin fin de lucro, bomberos voluntarios de Cañuelas, está automáticamente por ley, pero no. Viene una reglamentación de la FIP donde te pide el examen de sangre del presidente, etcétera, los estatutos y Pero todo. si por estatuto original, por norma de nacimiento y creación, ya estoy, ya Claro, estoy. pero las leyes pueden ser reglamentadas. Acá no hay decreto reglamentario, sino que quien te lo reglamenta es la FIP. Eh, Hay cuestiones que son históricas y que son discusiones in eternum.
Y hay cuestiones que son avivadas. Por ejemplo, cooperativas de trabajo, por ejemplo, las asociaciones civiles por ejemplo, algo que te cuento que ya no existe más y que tuve yo los casos de Sebel, concesionario Sebel, del Claro. interior, concesionario Sebel de Capital Federal y Gran Buenos Aires, había dos. Esas entidades lo que hacían era continuamente dar capacitación también hacía reuniones, y eran todos gastos de distribución, y bueno, Claro, sí, porque en algunos casos hasta 8% de la nómina salarial se podía utilizar para para capacitación y eso. se creaban organismos. Se creaban organismos especiales, pero también había reuniones, cenas, viáticos, y por ahí iban los honorarios de los directores en algunos casos, no en esto, que se pudo probar ante la FIP que no había, porque le denegaban la exención, le hacían caer la exención y tenías que pagar. Le pasó a la Asociación de Concesionarios Mercedes-Benz, fue histórico eso. Bueno, te cuento esto, pero es así. Domicilio fiscal electrónico registrado, declaraciones juradas presentadas desde enero del 2016. Tener actualizado el código de actividades, y los pequeños contribuyentes deben registrar inscripción en el impuesto a las ganancias, bienes personales o en el régimen de monotributo. O sea, tenés que cumplir con un montón de requisitos, de exigencias, pero tenés una condonación hasta 100.000 pesos. Pero por 100.000 mangos vale la pena pagar casi. Es más barato. Y no sé, es lo que yo te iba a decir, es lo que yo te iba a decir. Ha sido muy tacaño el Poder Ejecutivo con estos 100.000 El monto es pesos. pequeño y la exigencia burocrática es muy alta. Es muy alta porque vos calculás que tenés que presentar las declaraciones juradas con los estados contables, porque son sociedades, entidades que tienen que llevar libros, registros, asambleas, etcétera, de acuerdo Todo a eso cada. cuesta plata mantenerlo y hacerlo. Todo eso Si vos lo tenés, no hay drama, pero si tenés que armarlo. en medio de la pandemia, con un año como el 2020, como el 2021 en parte, para este tipo de entidades que no ha tenido ninguna clase de aportes o no ha tenido actividades. Y bueno, ha sido problemático. Fíjate una asociación que sea de músicos o de actores. No, lo tengo yo con la asociación de leucemia, con la de pacientes. Claro, Hemos tenido 250 problemas para poder trabajar por justamente la pandemia, los enfermos particulares, la falta de aportes. sí, es un tema, es un tema. Una cooperativa de trabajo escolar, organizaciones comunitarias, clubes de barrio, bibliotecas populares, todo esto que es todo esfuerzo, porque la realidad es todo esfuerzo. Acá no es, el único que gana un poco es el que tiene el restaurante o el comedero dentro de ese lugar que es el concesionario. Pero el resto es esfuerzo y poner trabajo, tanto para las que son relacionadas con personas de la tercera edad, que hay muchísimas en todo el país, como para las entidades de colectividad, que también hay muchísimas en todo el país, una cantidad enorme, y de todas las colectividades que virtualmente se han ido perdiendo. Exigirles las declaraciones juradas, los estados contables y todo esto, es un requisito. Ahora, vos querés ser un poquitito prolijo, decir, bueno, vamos a poner los papeles en orden, porque me voy de la administración, quiero dejar todo. Tenés que hacer todo esto por una deuda de 100.000 pesos. Realmente le joden la vida a todo el mundo. Realmente los estados contables inscriptos, dependiendo cada provincia, lo que te cobra el Consejo para la certificación de firma, porque ahora, por ejemplo, Capital Federal creo que te cobra por 5 firmas, aunque vos necesites una. Entonces te está cobrando un monto superior a lo normal. Bueno, cada uno se defiende como puede, pero el que paga es el mismo, ¿no? Estamos hablando sin fin de lucro, y este es un problema, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que he estado en varias
entidades de estas. Por ejemplo, te cuento, vos decís el hospital italiano. El hospital italiano es una entidad de estas, sin fin de lucro, que factura una barbaridad. El hospital alemán, el hospital es una fundación, la primer fundación, cooperativa dedicada a la salud. Si no era cooperativa, era una cosa similar, dedicada a la salud de la colectividad alemana, desde 1880, de aquella época, después modificándose, pero siempre son entidades sin fin de lucro. El británico, lo que era el francés, etcétera, son entidades, y en todo el país tenés siempre un hospital español, un hospital italiano, etcétera, que son, en algunos casos son sociedades, en otros no. Contame cómo están, pese a que han recibido plata y todo el resto, en qué situación están hoy, independientemente de las otras. Es una condición que yo creo que está mal, que lo hayan hecho así, pero es así. Si quieres pasamos al otro tema. Queriendo ayudar, terminaron haciendo de la vida imposible a todos los demás. Claro, porque prefieren no entrar en esto, pagar, cuestionarán la multa, los intereses también, y bueno, algunos lo pagarán, otros no lo pagarán, pero... Es que si tenés buena voluntad y tenés un contador amigo que te lo hace gratis, y sí, bárbaro. Pero si tenés que afrontar costos, se te sellado, firma, todo eso, legalizaciones, rúbrica de libros. Claro. Una rúbrica de libros te sale 20.000 pesos hoy. ¿Te das cuenta? Y podés rubricar un libro o 5. Entonces, rubricar libros que te sobra más de la mitad. ¿Por qué? Para aprovechar el costo que te cobra en Capital Federal, ¿no? Una rúbrica, simplemente. Bueno. ¿Qué tenemos? ¿Al invitado o vamos con el secreto fiscal? No, vamos al otro tema. Después, cuando venga a las 1:15, le pedí que venga el invitado. Adelantemos con el otro tema, que es el secreto fiscal y la UIF. ¿Te acuerdas que hablamos del secreto fiscal nosotros en su momento en el programa de los domingos? Y en el programa de los domingos dijimos que iba a haber problemas con el secreto fiscal. Y el secreto fiscal tiene diversas aristas. Una de las aristas es que te lo pida un banco. ¿Por qué? Porque el Banco Central te dice, conoce a tu cliente, y para conocer a tu cliente, pregúntale desde el último análisis de sangre hasta la última declaración jurada de IVA de lo que sea, y de lo que corresponda, desde el aporte de monotributo o lo que sea. Eso. Hice la traducción, trabajando para el sistema financiero, del primer conoce a tu cliente para los banqueros argentinos. Ajá. Traje los primeros escritos de afuera, sí. Los hice traducir para presentarlo a los presidentes de bancos, con lo cual conozco el tema desde el inicio, cómo eran los primeros escritos que parecían APB, o sea, prueba de tontos. Claro. Eran muy primarios y después, bueno, se fue profundizando lo que significaba conocer al cliente. Exactamente. Y la realidad es que, como fue redactada la ley, que permitió la ampliación, extensión del secreto fiscal para determinados organismos, no solo quedó con las entidades financieras, sino la unidad de información financiera. Ellos tienen también facultades. Y no estamos hablando de una organización que esté fuera de toda razonabilidad, sino, sí, es lógico. Ahora, la unidad de información sacó una resolución 6 del 2002, donde establece una modificación a una de las regulaciones que habían hecho ellos, sustituyendo párrafos por un párrafo exactamente igual, que establece la posibilidad de
Lo leo. La información y documentación solicitada deberá permitir la confección de un perfil para aquellos clientes de riesgo bajo, medio y alto, sin perjuicio de las calibraciones y ajustes posteriores de acuerdo con las operaciones efectivamente realizadas. Esto, y conoce a tu cliente, es más o menos lo mismo, pero es para la unidad de información financiera. Dicho perfil estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza esperada de la relación comercial, la información, y en aquellos casos que su nivel de riesgo lo requiera, la documentación relativa de la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria. Esto está para aquellos que son sujetos de informar a la unidad de información financiera, con lo cual los contadores te pueden informar esto y te deben informar esto. Los escribanos te deben informar esto, porque lo que dicta la unidad de información financiera no es para ellos, es para aquellos que están obligados a informar. Con lo cual la extensión no fue solo para bancos, entidades financieras, sino Pero que el contador tiene que informarme a mí que tengo que hacer, que tengo que no, dar esta información. no, ¿Cómo es? no. El contador debe informar directamente de entidades sospechosas, Ah, actividad sospechosa. ¿Mm? Informa como o el sea, banco. yo supongo que la operación que hizo Jorge Adal es sospechosa, yo tengo como contador obligación Y de como escribano denunciarla. lo mismo, como escribano lo mismo, tenés que informar. Nosotros los abogados por ahora nos vamos salvando, pero los contadores no. Se fueron salvando durante un tiempo y ahora vuelven a tener la misma obligación. Ya está el invitado, así que lo admitimos y va a ser un gusto seguir la charla con don Mario Goldman Rota, que aquí está. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me ¿Cómo escuchan Mario, bien? ¿cómo estás? le va? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Bienvenida de Perfecto, ¿todo bien? vacaciones, el señor. Muy bien, me parece genial que se haya tomado. Mario Gorman Rota va a estar hablando con nosotros de la posibilidad de distribución de dividendos para empresas que han pedido ATP. ¿Es así, doctor? Sí, es así, correcto. Es así. Entonces los dejo dialogando a ustedes, como debe Bárbaro. ser. Bárbaro, Mario, ¿qué tal? Un gusto ¿Qué tal? tenerte Acá de nuevo. estamos. Un gusto tenerte No, de nuevo. muchísimas gracias. El gusto es totalmente mío. Estamos en modo vacaciones, por eso no me afecté. Sí, señor, me parece perfecto. Me parece muy bien, muy bien. Bueno, vacaciones bien, sabés que para los contadores y más para los tributaristas es un tanto entre comillas, ¿no? Sí, Porque no se para el nunca. exactamente. No se para nunca, ¿no? Y ustedes en Tributon tienen un trabajo excepcional, vuelvo a decir, para mí es lo mejor que hay. Primer nivel en información tributaria, en información de jurisprudencia, realmente fuera de serie. Es totalmente recomendable y para mí número uno. No, ¿Qué muchísimas gracias. escribiste que causó una conmoción? Porque este es un comentario tuyo, ¿no es cierto? Sí, en realidad lo que fue es un poco una tablita que hicimos en Tributum de que ya se pone fin a determinadas restricciones, condiciones, limitaciones, etcétera, que tenía el programa ATP, ¿no? Que entre ellas, entre los tres beneficios que trajo, el más importante era que pagaba lo que se denominaba un salario complementario, ¿no? Que era el 50% del sueldo, básicamente. Exactamente. Entonces, bueno, eso fue en el año 2020, y claro, tenía determinadas restricciones, y cuando uno empieza a hacer el cómputo, para el caso más general, ahora voy a desarrollar un poco el tema, pasaba que eso sucedía a partir del fin del 1 de enero de este año. Ujú. Y eso yo dije, uy, upa, esto es ahora, Ya, estamos el ya 8 de estamos. enero, Claro. vamos a hacer un cuadrito. Entonces, bueno, ahí un poco revisando las normas, etcétera, fue el cuadrito que publicamos en Tributum, y que luego también lo subieron a otros medios masivos de difusión. No Sí. sé si puedo nombrarlo, pero nos desobliga Sí, 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 sí. y profesional en la sección de impuestos, ¿no? Claro.
claro. Pero bueno, un poco fue eso, a grandes rasgos, ¿no? El tema que causó revuelo y que lo levantaron los medios. La cuestión es así, para no entrar en tecnicismo, ¿viste? Para no aburrir a la audiencia. No, porque es importantísimo esto, porque, por ejemplo, entidad que tuvo el beneficio del ATP y cerró el balance el 31 de diciembre del año pasado, 2021. Cuando tenga la asamblea dentro de 4 o 5 meses, ¿qué decide el directorio o los accionistas, mejor dicho, sobre los dividendos que pueden, si han tenido ganancias, los dividendos o los que vienen atrasados sin distribuirse, pueden distribuirse, sean contribuyentes, sean accionistas extranjeros, sean accionistas nacionales? ¿Pueden ser distribuidos esos o es del ejercicio que empieza a partir del 1 de enero del 2022? Bueno, ahí planteaste una controversia interesante. Ante todo, anticipo la respuesta, hago un spoiler. Sí, pueden distribuir porque lo que se da fin a las restricciones no es cuando se generaron estos dividendos o estas utilidades, sino es lo que estuvo restringido, llamémosle, después lo preciso, era el acto en sí de la distribución de las utilidades. Era 4 meses después del cierre, nos juntamos en el acto societario y distribuimos las utilidades del ejercicio pasado o las anteriores, de los anteriores ejercicios. Ejercicios Eso acumulados. fue acumulados, esa es la palabra. Eso fue lo que ya terminó. El acto asambleario ya se puede realizar y se puede distribuir. Entonces, en concreto, en abril de este año, para los ejercicios que cerraron en diciembre de 2021, se pueden juntar los socios y distribuir las utilidades que se generaron tanto en el 2021 como en el 2020. Y también para atrás, ¿no? Y eso que se hace a priori, uno leyendo en los medios, o cuando no esté el tema, o que le comentó un amigo, el contador de un amigo, el primo, etcétera, estamos hablando de sociedades pequeñas, ¿no? Sí, sí, Que sí, son por prácticamente supuesto. el 70% de la Argentina, en cantidad nominal, ¿no? No desde el punto de vista de facturación. ¿Qué pasa? Decir, no, pero las utilidades justamente fue la ganancia, que quizás fue concurrente cuando se pidió salario complementario porque no llegaba a ser sueldo de los Claro. empleados, o la restricción que decían que iba a ser un año después, por todo el año 2021. Entonces, ¿cómo puede distribuir? Sí, y la explicación de eso es la siguiente. Lo que estuvo restringido, llamémosle, en realidad eran condiciones, era que no se podrían distribuir utilidades y además recomprar las propias acciones o hacer la famosa operatoria de contado con liqui, que es por el cual uno compra títulos en la Argentina en pesos y los vende en el exterior en dólares y se hace de esos dólares, entre otras limitaciones. Entonces lo que estuvo restringido y un poco cuál fue el espíritu fue que decían, flaco, si vos pedís el salario complementario porque no te alcanza para pagar el sueldo de tus empleados, ahora no vengas a distribuir utilidades, porque en Correcto y realidad tenías lógico. plata. Lógico. Entonces, creo que hasta es coherente y también lógico, como bien decís, es que si, bueno, mirá, si vos durante todo el año 2020 pediste ATP, ya sea 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ese año 2020, por más que tengas utilidades acumuladas anteriores, no las podés distribuir, porque vos pediste Claro. plata al Estado. Claro. Y además, encima, si tu empresa tiene menos 800 empleados, que son la mayoría, Sí. tampoco lo podés hacer durante todo el año 2021, porque entonces tenías plata para pagar los sueldos. Entonces, sí lo vas a poder hacer a partir del 1 de enero 2022.
Insisto, para los que cerraron balance en diciembre, ¿no? Sí, sí. Ahora, perdón, continúa. Porque la No, pregunta no, también era, decime. socios residentes en Argentina, no hay problema. Socios residentes en el exterior, ¿les puedo No, girar? tampoco. ¿Les puedo girar Sí, con contado con liqui? sí, a ver, acá lo que estamos charlando es sobre el cómputo de esa restricción, limitación, que es el acto de distribuir utilidades. Después, Sí, como la plasmás, incluso cuando las sociedades distribuyen utilidades, quizás los socios hicieron retiros anticipados. Entonces, en ese acto de distribución de las utilidades, queda un poco macheado o formalizado todos los retiros que hicieron a cuenta los socios. Entre otras tantas operaciones, o como vos decís, pagarlo a través de contado con liqui. Acá lo que claro, estamos hablando es que ya se terminó esa restricción que mientras dieron el salario complementario ATP, ahora explico que también aplica a otros beneficios, el Estado decía, ok, yo te lo doy, yo te lo pago, para el Estado es una pérdida, para vos es un beneficio, contablemente eso fue un beneficio, fue un ingreso adicional que tuvo la empresa, que el Estado le ayudó a pagar parte del sueldo de los empleados, pero vos, flaco, durante 2 años no podés distribuir utilidades por más que tengas, no cabe ninguna correcto, duda. correcto. ¿Qué pasa con los honorarios de directores? No, con los honorarios de los directorios, el directorio, perdón, no hay ningún problema para las empresas menores a 800 empleados. Después, para las empresas más grandes, no hago distingo, porque tampoco lo hizo la norma, si es pyme, no pyme, etcétera, hizo un corte en menos de 800 empleados y más de 800 empleados. Sí, Para las más grandes, llamémosle, el periodo de la veda o la restricción en vez de un año después del ejercicio que se pagó el salario complementario, son 2 años, son 24 meses. o, Y además, o sea que vencen hasta el fin de este año. exactamente, y además hay otro requisito que no se podían subir más de un 5% de los honorarios, porque quizá las empresas grandes dicen, bueno, vos me limitás a distribuir utilidades, entonces como muchas veces Se ha miembros hecho. de directorio perciben a través de los honorarios parte de las utilidades, beneficios, etcétera, aumentaban dichos Exactamente. honorarios. Entonces, no te lo topeo, que no pueden ser mayores a un A un 5%, 5%. sino, eso te lo digo yo, hay una presunción que querés esquivar la otra limitación de las utilidades a través de la suba de los honorarios, ¿no? Correcto. Entonces hoy están en condiciones de distribuir dividendos libremente, Exactamente. de girar y hacer operaciones con contado con liqui, contado con Exacto. liquidación, perdón, así se llama. Sí, no, eso es importante porque con prescindencia de cómo se distribuye esa utilidad. Y reitero, es con respecto al acto de asamblea que se hace en abril de este año, no importa cuándo se generaron las utilidades. Las utilidades, sí. Después hay otro distingo, digamos, este cómputo es sencillo, los que cierran en diciembre, ¿no? Después en el cuadrito, que fue la causística que pusimos, es para las sociedades que cierran en junio. Porque los que Claro, cierran en junio, también se empiezan a contar los 12 meses, ¿a partir de cuándo? Y si la empresa pidió, que fue el 90%, el salario complementario, entre mayo y junio del año 2020, es un cómputo diferente. En cambio, si la pidió con posterioridad hasta diciembre de 2020, te agarra el medio el cierre del ejercicio en junio. claro, Entonces, otro es el cómputo que hay que ver cada caso, ¿no? claro, claro, Pero claro. sintéticamente es lo que te decía, es cierre de diciembre, a partir del 1 de enero de este año ya pueden distribuir utilidades y, por ejemplo, para los que cerraron en junio, si percibieron el ATP, que fueron los primeros meses del año
2020, que fue lo más difícil, ya desde hace 5 meses que pueden distribuir utilidades. Claro. En la asamblea que se realizó en agosto del año pasado. Claro, porque eran de 12 meses contados así, Exactamente, no 12 años. meses. Y no El años. cómputo, el Claro. cómputo es justamente, si vos recibiste el ATP, suponete mayo, abril, junio 2020, tu ejercicio cerró en junio 2020, le sumo 12 meses, eso termina en junio del año pasado, o sea que en la asamblea que se hizo en octubre, hace unos meses ya pueden distribuir. A contrario censo de las empresas, por ejemplo, que lo pidieron durante todo el año 2020, el salario complementario, y cerraron en junio, no. Recién a partir de julio de este año 2022 pueden distribuir las utilidades, Las utilidades. las acumuladas, como las que cerró ahora hace poquitito. Bien. Fantástico. Gracias por tu tiempo. No, Recién llegado, recién arribado de vacaciones. permitime una aclaración más que me Sí, por consultaron el supuesto. otro día en función de ese artículo, ¿no? También es aplicable para las empresas, y cuando hablamos de empresas, cierre de diciembre, aplica también a los empleadores, personas humanas, ¿no? Que las personas humanas coincide su cierre de Sí, ejercicio, digamos, con el año calendario de diciembre de 2021. Así que todo lo que dijimos para diciembre aplica para los empleadores personas humanas. También aplica para los que pidieron repro la tasa, ¿cómo se llama? Ese beneficio que era la tasa subsidiada, sí, y también para las reducciones que hubieron en el SIPA. Viste que las contribuciones en realidad eran 3 beneficios, ¿no? Salario sí. complementario, pagar el 5% del SIPA, y los últimos meses del año 2020 podías pedir un crédito a tasa subsidiada. Bueno, Exactamente. para los tres beneficios, a partir de enero de este año, insisto, persona humana y sociedad de cierre de diciembre, ya pueden distribuir utilidades con prescindencia que se recibieron uno o dos o los 3 beneficios de manera concurrente. Para lo del Repro 2, eso cambia, pero no hicimos el cuadro del cómputo, porque actualmente sigue vigente todo lo Claro, que es Repro 2, tiene las mismas limitaciones, entonces las empresas, que ya son muy pocas las que están pidiendo Repro 2, lógicamente, en vez de enero de este año, va a ser enero del año que viene, ¿no? ujú, También en función del cierre, del mes que lo piden, etc., ¿no? sí, sí. Está bien, perfecto entonces. Bueno, yo creo que una clase magistral, como siempre, Por Mario, favor. sobre este tema, realmente que tiene sus vericuetos y sus complicaciones y sus plazos y sus cómputos, y el cuadrito este es una genialidad, ¿no? Realmente muy bueno, muy Bueno, bueno. Gabriel. Te agradezco ¿Dónde lo muchísimo. puede consultar la gente el cuadrito? En tributum.news, y hay una opción para los que no son suscriptores, pueden suscribirse con muy pocos datos, nombre, apellido, correo, y por 40 días tienen acceso full, totalmente gratuito, para que nos conozcan y vean el servicio, ¿no? No se lo Perfecto, pierdan, entonces no se lo vale la pierdan, pena para la gente vale que la se va. pena realmente. Mario Goldman Rota, muchas gracias por esto. Que Por tenga muy favor, a buenas ustedes, tardes. gracias Un por la abrazo y invitación. que tengas buen año con Gracias, todos lo los volvemos a Para reencontrar amigos. ustedes. seguramente a lo Sí, largo del año aquí en Sin Saco Fiscal. Chao, Con si todo Dios gracias. gusto. quiere. Abrazo. Muchas gracias. Doctor, continuamos entonces, estábamos hablando sobre secreto fiscal y la UIF. Claro. Redondeemos el tema. Bueno, la UIF modificó sus reglamentaciones incorporando la obligación de dar información a la UIF ante determinadas situaciones que antes los obligados a dar la información no tenían esa obligación. Ahora la vuelven a, en función de la ley, reglamenta la UIF sus normas para que vuelvan a tener las famosas... Se nota que cambió la conducción de la UIF. Sí, 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 sí. Se Sí, nota. sí, sí, sí. Y se mueve bastante últimamente la web.
Y se va a mover más. Sí, Y se va a mover más, creo. me parece que sí. Sí. Bien, reintegro del monto de compras. Claro, recordemos que los sectores vulnerados por los consumos realizados por tarjetas de débito hasta junio del 2020 tenían la posibilidad de una devolución de lo que consumían. Estamos hablando de aquellas personas que tienen jubilación, pensión, cobran el haber mínimo y son titulares de la AUH y de la Asignación Universal por Embarazo, tienen posibilidad de que cuando ellos tienen una tarjeta en la cual se le carga el beneficio que tienen, cualquiera de lo que sea, la pensión, la AUH o la Asignación Universal por Embarazo. Y con esa tarjeta lo que consumen en determinados lugares que ahora, determinados gastos que ahora lo vamos a establecer, van a tener un beneficio de un reintegro de 1.200 pesos mensuales por persona, por beneficiario. Ahora, si ese beneficiario tiene AUH con 2 o más hijos, se extiende de 1.200 a 2.400 pesos por mes por consumos realizados. ¿En qué realizados? En operaciones efectuadas en los mini, en los super y en los hipermercados, en los kioscos y almacenes. Esto es para los sectores más vulnerables y para que la ley de solidaridad social y reactivación productiva, que lo estableció la 27.541, y esto está reglamentado, como siempre, por una resolución de la AFIP, que es la 5119 del año pasado. Que es importante. Ahora, porque... ¿lo tiene que pedir uno? No, es en automático. Es en automático que lo dan, es en automático. Así que si no lo tienen, deben estar reclamándolo a AFIP.gov.ar/reintegro. AFIP.gov.ar/reintegro, ahí empiecen a reclamar que por qué no le dieron esta devolución que estamos comentando. Y por último... Vamos con el último tema, que es el más doloroso, quizás. Por último, que son aumentos que se vienen. Claro, esto es un paneo. En todas las alícuotas de todo el país. Esto es un paneo porque en su momento lo comentamos con Guillermo y lo están haciendo en algunos grupos, un análisis de cómo aumentaron a partir de la ley, el acuerdo que del consenso fiscal, a partir del consenso fiscal, cómo empezaron a incrementarse los impuestos provinciales. Y los impuestos provinciales, por ejemplo, se incrementaron. Básicamente, estamos hablando de que muchos no tocaron la mínima, pero sí tocaron de la mínima para arriba, para parecer que la mínima sigue igual. Estamos hablando de muchas provincias. Otras aumentaron la mínima, que en impuesto de sellos, por ejemplo, era del 3%, y la llevaron al 4,5%. Ahora, bien, pero acá creo que hay que agregar algo, doctor. Hay que agregar algo operativo. El consenso fiscal todavía no fue aprobado por el Congreso. Fue aprobado por los gobernadores, claro, firmado por todos, pero no fue aprobado, tiene que ser tratado por el Congreso, por ambas cámaras. Estoy de acuerdo. Aprobado por el Congreso tiene que ser aprobado por las legislaturas provinciales. Con lo cual, los aumentos que estamos viendo son ajustes por inflación que no tienen que ver con el texto directo del consenso fiscal. O sea, no son efectos, son ajustes adelantados a lo que van a hacer después. Por eso el tema es un paneo de lo que está pasando ahora, porque todos los años se modifica el Código Fiscal y la ley impositiva o la ley tributaria de todas las provincias, incluida la capital federal. Y hacen Vamos al punto donde se aprobó el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y el presupuesto de la provincia de Buenos Aires con aumento de las alícuotas que fueron del 35 al 55%, sí, que en realidad son ajustes de valores por inflación. Claro, claro.
Claro, Así por te lo ejemplo, argumentan las autoridades sí, de los dos gobiernos. sí, 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 Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof. sí. Señores, yo no cambié ninguna alícuota, solo actualicé volúmenes por inflación. ABL, por ejemplo, va un 50% en la Pero Ciudad ¿qué de Buenos pasa? Aires, mínimo. A lo largo del año Va a haber un aumento puede mayor, haber aumento de la alícuota, claro, más allá claro. del monto. O sea, lo que hablamos, la base por un lado y por otro lado la alícuota. O sea, Exacto. ahora aumentaron un poco la base, después van a aumentar la alícuota. En vez del 5 vas a pagar el 7. Con lo cual hay que tener cuidado porque si uno cree que este va a ser el impuesto que va a pagar en el No, año, está equivocado. no es así. Y eso lo tenemos la actualización generalizada en rubros como, por ejemplo, ingresos brutos, en patentes. En patentes hay un incremento muy importante, porque hubo un incremento muy importante en el valor Del valor de los autos. de los autos. Entonces, como esto va enganchado a eso, en todo el país las patentes aumentaron, el inmobiliario lo mismo, tanto el rural como el urbano. En cada provincia se hizo un ajuste y también se hizo un ajuste en algo que pasa desapercibido, pero cuando se suma todo, y bueno, es problemático, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un monotributo provincial. Cada provincia tiene, aparte de sellos, inmobiliario, patentes, ingresos brutos, monotributos, que van enganchados, llamémosle así, van acoplados, incorporados a un sistema muy práctico que se venía discutiendo desde hace mucho, de poner un impuesto agregado al otro. Por ejemplo, en vez de tener ingresos brutos, tener un impuesto que sea el 25% de lo que pagás del IVA, junto con el IVA, pero para la provincia de Catamarca, y sin impuestos, y sin necesidad de hacer toda una logística interna dentro de el organismo de recaudación, o sea, dentro de rentas provinciales, sino que era adicionar a lo que pagas. Bueno, nunca se resultó eso por el IVA, pero Claro. resultó por monotributo. Entonces, por ejemplo, te comento la escala del régimen simplificado provincial de la provincia de Salta. La categoría A paga 370 y 466 este año. 370 el año pasado, 466 este año. La categoría H, que es la última de servicios, pagó 6.000 y paga ahora 7.560 por mes, provincial, aparte de lo que tiene que pagar por el monotributo nacional. Y la última categoría, el año pasado pagó 9.200 y este año paga casi 11.600, provincia de Salta. Pero la provincia de Buenos Aires tiene otra categoría, otros montos. Por ejemplo, en la categoría A, casi 289, 290, pero en la categoría K, 480, 14.830 pesos. Estamos hablando de algo que es un régimen simplificado, que te viene en automático como la patente automotor y que tiene una serie de aumentos que ya son por código fiscal, por actualización, como vos decís, te das cuenta que están actualizando sobre el monto un 30%, un 35%, no llegan a un 50% en ningún caso. Pero sumá, empezá a sumar todo lo que tenés que pagar. Claro, no, cuando es un taxi. Es un Es taxi que empezás a terrible, sumar, a sumar, a sumar, a sumar. es terrible porque yo te estoy dando dos, pero tengo realmente de Neuquén se incorpora ahora, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Ah, pues una empresa que opera en 4 provincias tiene un lío interesante. Sí, sí, aparte de ingresos brutos que tiene que distribuirlo por convenio multilateral y todo el resto, esto es distinto. Yo ejerzo la profesión en 4 provincias y pago 4 monotributos provincial
más el monotributo nacional. Estamos hablando de mi categoría, Máxima, por ejemplo, la categoría H voy a pagar 8.700 pesos por trabajar en la provincia de Buenos Aires. Y voy a pagar 7.560 por trabajar en Salta, más lo que tengo que trabajar, que no lo tengo acá, en Capital Federal, más el nacional. Sumamos todo y vamos a ver si recaudo todo esto y mis clientes me pagan. Porque ese es el tema. Además. Claro, estoy hablando en general. Es un tema que, bueno, la oposición dijo que no quería más aumento de impuestos. Estos dicen que no es aumento de impuestos, sino actualización, como vos decís, del costo de vida. Pero para la gente es aumento de impuestos. Así que ahí está. Doctor, entonces, con esta mala noticia que hemos dado, nos estamos despidiendo, ¿le parece bien? Me parece correcto y nos encontraremos el domingo, si es posible, a si mediodía. Dios lo quiere, el próximo día, martes, ya vamos a tener con nosotros a Guillermo Gert, totalmente recuperado. Ojalá. Vamos a tener al doctor Jorge Haddad, si Dios quiere, y a quien les habla, Claudio Cherutini. Nosotros estamos despidiendo de esta edición de Sin Saco Fiscal. Muchísimas gracias. Felicitaciones por la nota con Mario Goldman Rotter. Realmente fue impresionante la información que dieron los dos. Gracias, doctor, por esto. Muy buenas tardes. Igual. Acá termina.